Atahualpa Sihamonal. Cuando hablamos de nuestro querido maestro, viene a ser el fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político FREPAP, con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Y en especial, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Para cuantos que nos están escuchando, es admirable que un varón, apenas un año de conocer la Biblia, porque antiguamente era difícil leer la Biblia, y más con segundo año de primaria, donde más era abocado al trabajo y para el estudio, mejor dicho, casi nada. Y cómo en un año de conocimiento de la Biblia pudo realizar todas estas maravillas que lo tenemos acá, que viene a ser la doctrina de Dios. Es admirable, por eso que muchos doctores y magísteres no salen de su asombro cómo lo pudo realizar. En el fondo no fue él simplemente un instrumento donde el Espíritu de Dios es el que empezó a obrar a través de él. Si vemos la historia de la Biblia, que fue escrito por 66, perdón, fue 1600 años se escribió. Se valió de varios escritores, 40 escritores, se valió de 40 escritores, no solamente hombres intelectuales, sino también hombres agricultores, ganaderos, y se valió también de hombres analfabetos. Tenemos a Pedro, que escribió primera, segunda, tercera de Pedro. Tenemos Juan, que escribió las cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Los hombres sin intelectual, o sea, sin conocimiento, hombres analfabetos y hombres intelectuales. Entonces, ¿cómo para esto, para que nadie diga que solamente hombres intelectuales escribieron este libro sagrado? No, por eso dice el apóstol Pedro, que la escritura fue bajo la inspiración de Dios. Los hombres hablaron, pero bajo la inspiración, o mejor dicho, bajo el Espíritu de Dios. En visiones, en sueños, y así como dice Isaías 38. Y para ello, dice Job 32:8, que espíritu hay en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente nos hace que entiendan, o sea, la inspiración misma, o el Espíritu de Dios, es el que empieza a dictar, y los demás simplemente eran escribanos, nada más, escribanos. Ahora, teniendo todo ese conocimiento, y es fácil comprender, para que aparezcan los mandamientos que he prefijado para estos últimos días. ¿Por qué prefijado tú para estos últimos días? Porque para muchos es admirable, cómo es esto, y más uno se basa al Éxodo 20, y no puede ser. Diré, bueno, hay dos cosas, como dice el dicho, la ignorancia y el fanatismo viene a ser lo mismo. O sea, mientras hay un desconocimiento, viene el fanatismo. Cuando hay un conocimiento, dejamos a un costado el fanatismo y mediante la información empezamos a comprender y entender para ampliar más nuestro saber. Porque no solamente podemos ser parametrados, este es rojo, rojo, tenemos que ver también de qué manera se convierte ese rojo. Para eso viene el examen y el análisis. Ya vemos ahora que para que se realice este misterio para estos últimos días, es un plan de Dios, no es un plan del hombre para decir, no, este es un propósito humano. No. Por eso es bueno saber la historia, sabiendo la historia, y es fácil entender lo demás. Vemos en el caso del pueblo de Israel, por eso a eso quiero llegar. Vemos en el caso del pueblo de Israel, estaba esclavo 400 años, 30 años de bonanza, estamos hablando con Daniel, con José, en total fueron 430 años. Salido, cumplido el tiempo,
Dios lo envía a Moisés y le dice, saca a mi pueblo. Pero no, Moisés no, sino Dios con Moisés. Moisés simplemente era la figura que estaba para que todos puedan apreciar, pero tras de él había una fuerza sobrenatural que hacía todas las cosas. Sino como un ejemplo nada más, ¿cómo Moisés va a saber que había un puente peatonal, un puente en medio del mar? ¿Cómo sabía él? No sabía, como humano no sabía nada, sino es el plan de Dios. Es un puente que pasaron ellos para cruzar el Mar Rojo. Entonces todo es un plan de Dios, todo está planificado. Entonces en este caso es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, porque dice Éxodo 24:12, Dios había planificado para que el pueblo saliera al pie del monte para que reciba los mandamientos. Y el problema es que cuando Moisés desciende con los mandamientos, las 2 tablas de piedra, el pueblo se había corrompido y estaban adorando a otro Dios que no es Dios, presentando holocaustos a otro Dios que no es Dios. Y por esta causa Moisés rompió el compromiso. Y al romperse el compromiso, porque el pueblo no era merecedor, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches más para que Dios no lo desaparezca a su pueblo, porque lo quería desaparecer por la traición que le había hecho. Tuvo que ayunar 40 días y 40 noches, total ayunó 80 hasta esta fecha, y nuevamente se le aparece y le dice, lábrate 2 piedras como las primeras, sube a mí al monte, para que le dé nuevamente los mandamientos, y así fue. Ayunó 40 días y 40 noches, total fue 120 días. Luego, cuando desciende por segunda vez, le dice bien claro, escribiste esto para generación futura y el pueblo que se criará a la barraca. Entonces estaba para el futuro que tenía que aparecer. Entonces aparece en el futuro, aparece, pero aparecen los gentiles. No aparece en el pueblo judío porque se perdió la promesa y le da a los gentiles. En los gentiles se aparece. Con un gentil, toma como instrumento a un gentil y empieza a juntar a los gentiles. Ahora, antes vinieron en grupo, ahora no. Primero recibe los mandamientos y luego le dice, anda, junta todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra. Ese es un trabajo arduo. Estamos hablando de un promedio de 7 a 8 representantes y un promedio de 490 años. Entonces estamos hablando para buen tiempo que tienen que reunirse los 4 cabos de la tierra, de los cuales ingresamos ahora al mensaje que emite nuestro maestro, la recomendación que hace que nosotros, una vez que ya tenemos un conocimiento, tenemos que buscar que ordenar nuestra vida, empezar a ordenar, como dice el apóstol Pablo, el pecado, mientras no conocemos la ley de Dios, el pecado está vivo ahí está tranquilo, pero una vez que se descubre, el pecado empieza a morir. ¿Por qué empieza a morir? Porque empezamos a controlarnos de muchas cosas que son negativas. Salimos de muchas tradiciones, muchas costumbres, y empezamos a poner lo que dice Dios. Entonces, esa es la forma de matar al error o al que estamos equivocados. Así, dentro de lo que está mencionando nuestro maestro, nos empieza a recomendar, por ejemplo, hablamos que Dios ha decretado el día del sábado. Dios decretó a su pueblo que los hijos de Israel deben poner en práctica el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, porque dice en Levítico 23, 1, 2 y 3, estamos hablando en versión latinoamericana, mejor voy a leer para darnos una idea, porque no podemos hablar por hablar tampoco. Dice Levítico 23, 1, 2 y 3. En esta versión latinoamericana, Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas de Yahvé en que ustedes convocarán una asamblea santa. En otra versión dice una santa convocación o una santa reunión. Entonces dice, son mis fiestas. ¿Ve? Una santa asamblea son mis fiestas, o sea que es una reunión, son mis fiestas, es la fiesta de Dios, o sea, no es una fiesta costumbrista, una fiesta que nosotros lo podemos programar, no, es una fiesta de Dios. Dice, son mis fiestas,
Son las fiestas de Yahvé, son mis fiestas, dice Dios. Se trabajará durante 6 días, está esclareciendo, se trabajará durante 6 días, más el séptimo día, sábado de descanso, día de la Asamblea Santa, no harán ningún tipo de trabajo, es el descanso consagrado a Yahvé, todos los lugares donde vivan. Entonces, vuelvo a repetir, es el descanso consagrado a Yahvé. O sea, no es un descanso para uno, no, es un descanso consagrado para Yahvé. En todos los lugares donde vivan, en todos los lugares donde vivan. Porque imagínese, usted vive en el Ecuador y no va a venir pues hasta Lima a venir para el descanso, para poner en práctica el sábado, ¿no? De repente usted vive en el viejo mundo, hablamos en Italia o Francia, no va a venir pues acá hasta la capital, porque acá se forma el pueblo, no va a venir pues hasta acá para buscar eso, no, simplemente es el lugar de donde ustedes vivan, lo más cercano posible para cumplir con esta fiesta, con esta invitación que Dios hace, porque son las fiestas de Dios, por eso dice mis fiestas, y las reuniones son reuniones santas, una santa convocación, o sea, no es cualquier reunión simple, sino es una santa convocación, una santa convocación. Y el final de esta santa convocación, donde uno tiene que adorar a Dios en ese día, tiene que servir a Dios en ese día, según la Escritura, al final de la jornada, al final del día, terminamos que Dios nos llega a santificar, como es Ezequiel 20:12. Mejor vamos a leerlo para evitar de problemas, para entrar a lo que dicen las recomendaciones que nuestro maestro nos hace. Dice en Ezequiel 20:12. 20:12, dice lo siguiente. Voy a leer en versión Valera de 1602. 20:12. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos. O sea que el sábado es una señal entre Dios y el hombre. ¿Cómo sabemos que estamos en contacto con Dios? Por el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es una señal entre Dios y el hombre. Y aquel que lo pone por obra, dice acá, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Los ponemos en práctica este día, que es una señal entre Dios y el hombre, y todo aquel que lo pone por obra, Dios lo santifica. Esa es la recompensa final cuando el hombre obedece a esta invitación que Dios hace. Viene porque es una fiesta de Dios. Mi fiesta, dice Dios, son mis fiestas, las fiestas de Dios. Como es una fiesta de Dios, hace una invitación a todos sus hijos, hace una invitación a todos sus amigos para que participen en esta ceremonia. Y al final terminan bendecidos, no solamente santificados, sino también bendecidos, porque según la Escritura, Dios ha nombrado sacerdotes y levitas para que ellos santifiquen al pueblo, bendigan al pueblo. Vamos a ver como una pequeña aclaración, Deuteronomio 21:5. ¿Qué dice Deuteronomio 21:5? Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan. Uno, ya sabemos, servir a Dios que es como holocaustos. Para eso, dice en Isaías, para eso Dios ha tomado sacerdotes y levitas, para que le sirvan y para que le adoren. Luego, para bendecir en el nombre de Jehová. Y por el dicho de ellos se determinará todo juicio y todo pleito. O sea, 4 puntos fundamentales. Uno, para que le sirvan, son los llamados a servir el plato de Dios, o el potaje o la comida que podemos decir, son los encargados, o mejor dicho, son los cocineros, los mozos, para realizar este tipo de ritual. Y no solamente para ese punto, sino también para que puedan bendecir en el nombre de Dios. Y por el dicho de ellos, dice habrá, se verá todo juicio, quiere decir, ahí tiene que llegar a lo máximo para determinar algún juicio, algún conflicto, algún problema, tiene que llegar ahí. Y toda llega, quiere decir alguna enfermedad, ellos están.
Entonces, recibimos dos cosas. Uno es que Dios nos santifica por participar, por acatar esta invitación. Terminamos santificados, Dios nos santifica, nos limpia, nos purifica, y también terminamos bendecidos. Fíjese qué importancia tiene el día del sábado. Es tan importante, si le llegaríamos a dar el sentido debido, créanme que nosotros ya no iríamos tanto porque me invitó por una tal, no, porque Dios me está ofreciendo lo mejor, y ahí acato porque Dios me hace esa invitación. Y si estamos en la iglesia, para cuantos mis amigos, cuando estamos en la iglesia, no es para estar mirando pues el camino de uno, el camino del otro, cómo andas, cómo están. No, eso no, amigos. Eso no está permitido por Dios. Mejor le voy a poner un ejemplo, vamos a comprender este mensaje para luego ingresar a lo que dice nuestro maestro. Dice una vez, había un joven que siempre apoyaba a un cura, apoyaba en la misa, apoyaba siempre, y un día va y le dice: padre, vengo por última vez a la misa. Entonces el padre le dice: hijo mío, ¿por qué vienes la última vez? No, padre, cuando venga la misa, unos están dormitando, otros están cuchucheando, otros están mirando su celular, están chateando. Mejor, padre, para mirar ese panorama, mejor, padre, ya no va a venir. Esta es la última vez. Entonces el padre le dice: muy bien, hijo mío, pero antes de que te vayas, quiero pedirte un gran favor. ¿Cuál será? Le dice el padre: empieza la misa, te vas a la sacristía y llenas un vaso con agua limpia y te empiezas a dar la vuelta, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas dentro de la iglesia, procurando que no se te caiga ni una gota al piso. Entonces al joven le pareció muy bien la idea, y empieza la misa, se fue a la sacristía y llenó el vaso con agua, vaso de cristal con agua limpia, y empezó a dar vueltas y vueltas dentro de la iglesia, del templo, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Terminó la misa y también terminó de dar vueltas él. Al final le pregunta, le dice: hijo mío, mientras tú ibas trasladando el vaso con agua, ¿se te cayó alguna gota al piso? No, padre. Muy bien. Pero mientras tú trasladabas el vaso, ¿veías que estaban dormitando? No, padre. ¿Veías que estaban chateando? No, padre. ¿Veías que estaban ahí cuchucheando? No, padre. Entonces, vemos acá que si Dios nos hace una invitación, vamos porque Dios nos hace la invitación. Ya no estamos mirando cómo camina uno, cómo camina el otro, si se sienta bien, se sienta mal. Amigo, lo importante es que tú te sientas bien con lo que Dios te ha hecho una invitación. Es la parte más feliz que puede haber. Y para eso es importante estas invitaciones que Dios nos hace, y debemos de procurar ir mientras hay vida, fortaleza y salud. Hagámoslo y créame que va a ser todo muy bonito, muy hermoso. Entonces, por eso dice nuestro maestro con Nehemías 9:28. Empieza Nehemías 9:28. ¿Qué nos dice Nehemías? Nehemías fue un profeta. Entonces, Nehemías, cuando regresa el pueblo, ellos regresan del exilio de Babilonia por 70 años que estuvieron allá, y como estamos hablando, Ciro el persa es el que decreta su retorno. Entonces viene pues el sacerdote Esdras, viene Nehemías, regresan en el mes de septiembre. Ahí por eso que los judíos celebran el año nuevo en septiembre, porque a partir de esa fecha dejaron de adorar a Baal, como dice en Oseas. Entonces se empieza a quejar Nehemías, empiezan a confiesan los levitas los pecados del pueblo, empieza a confesar. Entonces dentro de esta confesión, dice Nehemías 9,
capítulo 9, versículo 28, una parte de la confesión, dice: mas teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti. O sea, mientras más tenían, teniendo reposo, tenían reposo, pero se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según sus miseraciones muchas veces lo libraste. En otra versión dice: mientras ellos tenían paz, se volvían a hacer lo malo. Es como podemos decir, el hombre más lo busca a Dios en las malas que en las buenas. ¿Ve? El hombre lo busca más a Dios en las malas que en las buenas. En las buenas se olvida y en las malas se acuerda. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos, dice el dicho, mientras hay salud, dinero y amor, no existe Dios. Pero si nos empieza a fallar uno de ellos, tenemos problemas con la salud, recién concurrimos a Dios. De repente tenemos problemas con el dinero, recién concurrimos a Dios. De repente tenemos problemas con el amor, recién concurrimos a Dios. Pero mientras tenemos paz, mientras tenemos descanso, reposo, entonces no existe Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Ah? Por eso dice: teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti. Que debíamos, en tiempo de paz, tenemos una tranquilidad, es cuanto más debemos estar apegarnos más a Dios. Pero no, ese momento, como no nos pasa nada, nos damos al abandono y listo. Nos olvidamos de Dios. ¿Ah? Por esa causa vienen problemas, siempre aclamado, y Dios siempre liberándonos. Igual que una criatura se porta mal, la madre, el padre le empieza a perdonar, y así. Pero ese es el punto, por eso se queja Nehemías, que más en teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual dejaste en manos de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Por eso que al pueblo judío lo mandó por 70 años como esclavos, que vayan a servir a servir a reina como Nosor. ¿Ah? Pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según sus miseraciones muchas veces lo liberaste. Entonces, y así. Pero vamos por la palabra reposo. Reposo, aparte que significa paz, tranquilidad, también significa reposo, traducido el sábado, es reposo, un descanso de paz, de tranquilidad, una santa reunión de todos los fieles. Ahora, teniendo nosotros reposo, como vemos en el pueblo de Israel, tenían reposo y se iban a hacer, como dice acá, teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, de ese punto, nuestro maestro empieza a esclarecer y dice lo siguiente: mas teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti. Señor, decía el profeta Nehemías, hacer lo malo. ¿Qué cosa es el mal? El mal es la desobediencia. Vamos también para que sepamos la desobediencia. Entonces, esta desobediencia, el mal significa la desobediencia. Claro, pues uno se confía demasiado, y por confiar, como dije anteriormente, en las malas el hombre busca a Dios, y en las buenas tiende a olvidarse. Entonces acá, al olvidarnos, viene la desobediencia, empezamos a cometer varios errores. ¿Por qué? Porque como no nos pasa nada, empezamos a cometer errores. Por eso dice, se van a hacer lo malo. Han de ser lo bueno a lo malo. ¿Y qué viene a ser lo malo? Desobediencia. Entonces vemos como una aclaración, nuestro maestro empieza a esclarecer sobre este punto, de acuerdo a Hebreos 4:11. Entonces, ¿qué dice Hebreos 4:11? Vamos a ver, según la Escritura, Hebreos 4:11. Dice lo siguiente, 4:11 de Hebreos. Dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que Dios ha destinado, procuremos de entrar en aquel reposo, y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así como nuestros padres desobedecieron, entonces nosotros procuremos de entrar en aquel reposo, y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia,
como dicen en Nehemías, ¿no? Como hemos leído en Nehemías, donde dice, mas teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual lo dejaste en manos de sus enemigos. Entonces, vemos acá, nos dejamos dominar, ya fuimos. Por eso recomienda. Ahora, dice nuestro maestro, ¿qué cosa es el mal? El mal es desobediencia. Vamos también, para que sepamos la desobediencia, en Hebreos 4:11, y hemos esclarecido. De acuerdo a esto voy a repetir lo que dice Nehemías. Mas teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, dice el Señor. Decía el profeta Nehemías. Entonces, esto es los 10 mandamientos, escribió Moisés. Luego entonces el camino de Dios. Eso, los 10 mandamientos, de esto está hablando. Porque dice, si iban a hacer lo malo, ¿no? Entonces, en el cuarto mandamiento, habla que es el sábado, y al no guardar un mandamiento, ya no guardaron ninguno. Por eso dice, mas teniendo reposo se volvieron a hacer lo malo. Teniendo reposo no guardaron. Entonces, y el mandamiento fue quebrantado, dice en otra parte, como Jeremías 11:3. Entonces, teniendo reposo, los otros que ya tenemos un conocimiento, los que ya estamos dentro del redil, los que estamos dentro de trabajando en la viña, sabemos que es un día especial que Dios ha puesto, una santa convocación, es la fiesta de Dios, nos hace una invitación y desacatamos esa orden, tratamos de hacer nuestra propia voluntad. Por eso recomienda en Isaías, vamos a ver Isaías 58:13, Isaías 58:13, vamos a leer. Dice así, si retrajeres de sábado tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y a sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. O sea que el sábado lo llamares delicio, algo delicioso, santo, glorioso de Jehová. ¿Cómo lo llamamos que es un día delicioso, un día agradable, un día glorioso de Jehová, y un día donde se venera? ¿Cuándo viene a ser esto? Dice, cuando nosotros no andamos en nuestros propios caminos. Si no andamos en nuestros propios caminos, entonces es algo delicioso, santo, glorioso de Jehová. Luego, no buscando nuestra propia voluntad, tratar de hacer lo que mi cabeza me manda. No, hacer lo que Dios ordena. Entonces estamos nosotros haciendo estas cosas, pues vemos algo delicioso el sábado que es de Dios. Y no hablando nuestras propias palabras. Entonces, ¿cómo lo convertimos? ¿Cómo se convierte lo vemos al sábado? Es un santo, es glorioso para Dios. ¿Cómo lo vemos? Uno, no andando en nuestros caminos, no buscando, haciendo nuestra propia voluntad, y también hablando nuestras propias palabras. Entonces ese día tenemos que hablar las palabras de Dios, haciendo la voluntad de Dios y andando en los dichos de Dios. Entonces ahora sí, por eso dice nuestro maestro, seguimos esclareciendo lo que dice nuestro querido maestro. Dice acá, teniendo reposo no guardaron, entonces el mandamiento fue quebrantado, dice en otra parte, como dice Jeremías 11:3. Dice, tú ordena a alguien para que él tiene que recordar este asunto. Así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, los 10 mandamientos, es la palabra del pacto. Entonces, por eso dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, de este compromiso, porque Dios ha hecho un compromiso con sus hijos. No, entonces, ¿qué pasó? Poner en práctica antes de que Dios nos santifique, antes de que Dios nos llegue a bendecir, antes de buscar una bendición, buscamos maldición. Entonces, eso tenemos que evitar. Por eso vamos a leer nuevamente Jeremías 11:3. Vamos a leerlo. Jeremías 11:3. ¿Qué nos dice Jeremías 11:3? Y les dirás tú, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto.
Sabemos muy bien que el sábado es un día donde Dios nos hace una invitación a todos sus fieles, a todos sus hijos. Nos hace una invitación, pero no quiero aceptar, o sea, sabiendo, no quiero ir. Sabiendo, teniendo tiempo disponible para irme y no quiero acatar. Antes, esa bendición se convierte en una maldición. Por eso tenemos que tener bastante cuidado. Entonces dice en el versículo 4, dice nuestro maestro, estamos hablando en 11.3, ahora vamos a ver 11.4, el cual maté a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, fíjese, si vemos un poquito la historia, vemos el pueblo estaba, pues, como estaba cautivo, para ellos no había un descanso, todos los días el trabajo, el faraón les ponía cargas pesadas, entonces no ponían descanso para ellos, no había. Todos los días era trabajo y producir. Pero ¿qué hace Dios? Los sacó a su pueblo de Egipto para que trabajen 6 días y un día deben descansar, no solamente ellos, sino también los animales, no solamente los animales, también las tierras. Entonces, para que descansen, un día de descanso, el ejemplo dado él descansar y también que sus hijos quieren que hagan lo mismo. Entonces, por eso dice, les sacaba a ustedes de Egipto. Si hablamos hoy en la parte espiritual, Dios nos eligió, nos compró por un precio de sangre, nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la oscuridad, nos sacó para darnos vida. Entonces ahora, ya estando, teniendo reposo y nos volvemos a hacer lo malo, antes de buscar la bendición, vamos a conseguir la maldición, como estamos pasando lectura, los versículos bíblicos. Por eso tenemos que tener bastante cuidado, porque acá la traición no es con un hermano, o porque no me gusta este hermano, no me gusta esta hermana. No, acá tenemos que ver la invitación que Dios nos hace a sus hijos. Ojo que en sus hijos hay de todo, no vayan a pensar que solamente se levantan, se juntan ángeles. No solamente vayan a pensar que todos hay santidad. Hay de todo, Dios lo llama a todos. Los llama a todos por igual. Por eso vemos como un pequeño ejemplo para que ustedes tengan la idea. Dice una parte de la escritura, por ejemplo en esta fiesta de octubre, que es la fiesta de las primicias de las frutas, por ejemplo dice que el templo tiene que ser adornado con 4 tipos de árboles. Ahí nos vamos a ver, para darnos una idea nada más, con ramas de citro, con ramas de palma, con ramas de mirto y con ramas de sauce. ¿Qué simbolizan estos árboles? Para eso, pues vuelvo a repetir, es para darnos una idea cómo es el cariño, el amor de Dios que tiene. Cuando hablamos dicen los grandes sabios, que el citro le llaman el rey de los árboles. ¿Por qué? Porque tiene aroma y tiene fruto. La palma tiene fruto, pero no tiene aroma. El mirto tiene aroma, pero no tiene fruto. Y el sauce no tiene ninguno de los dos. ¿Qué viene a ser? Hablamos del fruto, viene a ser las obras. Hablamos del aroma, el conocimiento de la doctrina. Entonces vemos que hay hermanos que son como el citro, tienen obras y tienen bastante conocimiento de la doctrina. Otros tienen obras como la palma, obras de fruto, pero no tienen conocimiento de doctrina. Otros tienen conocimiento amplio de la doctrina, pero no tienen nada de obras. Otros son como el sauce, que no tiene ninguno de los dos. Pero Dios los junta a todos, forman un solo ramo, los junta, porque si no, no sería fiesta. Entonces acá encontramos algo interesante, que Dios nos invita, estamos de todo. El trigo y la cizaña, todos estamos juntos. Dios nos ha llamado, como dice en Isaías, el que come carne y el que come hierba. Entonces nos reúne. Hasta aún dice la serpiente tiene su parte. Entonces nos reúne. Entonces la preocupación acá es quedar bien con aquel que me ha hecho la invitación. Dios me está haciendo una invitación, debo quedar bien con aquel que me ha hecho la invitación.
Acá no quedar bien ante uno ni al otro, sino quedar bien acá ante Él, que me hizo una invitación especial. Y si me hizo esa invitación especial, al final me santifica y también viene lo que es la bendición. Entonces, por eso recomienda acá, entonces dice nuestro maestro, está ordenando que pongan por obra los 10 mandamientos. Entonces, hoy pues precisamente estamos poniendo por obra, porque pero no lo cumplimos. Seguimos haciendo el mal. No cumplimos, no guardamos conforme que Dios ordenó. Entonces ahora el mal estamos haciendo nosotros, hemos hecho entender lo que es la desobediencia. O sea, más brilla la desobediencia que la obediencia. Por ejemplo, dice aquí a los antiguos, hasta aquí está diciendo, más teniendo reposo se volvían a hacer lo malo. Tenían reposo, pero no lo guardaban, y al no guardar se volvieron malos, se volvieron desobedientes, no guardaron el sábado. Entonces, a eso se refería lo que dice Nehemías 9:28, más teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo. Entonces, nosotros sabemos que es un día santificado por Dios, un día bendecido por Dios. Y hace una invitación a todos sus hijos, y acatamos esa invitación, vamos con nuestros regalos ese día, porque es un día de adoración, un día de servir, nos vamos, al final Dios nos llega a santificar y también nos llega a bendecir. Pero ahora, sabiendo que debemos ir al sábado, pero no tratamos de asistir, sino buscamos hacer lo malo, a desobedecer, ahí está el problema. Teniendo tiempo disponible para hacerlo y no lo quieres hacer. Teniendo tiempo, porque quién sabe, viene de sábado, ponemos en práctica, quién sabe el otro sábado de repente ya no estamos. Pero mientras estamos, tenemos tiempo, hay que darnos un tiempo para acudir a esta invitación que Dios nos hace. Por eso dice nuestro maestro, por ejemplo, dice aquí a los antiguos, hasta aquí están diciendo, mas teniendo reposo se volvían a hacer lo malo. Tenían reposo, pero no lo guardaron. Y al no guardar, se volvieron malos. Se volvieron desobedientes, no guardaron el sábado. Por eso dice en Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿No? Vemos en el caso de nuestros ancestros, antes de poner en práctica, antes de obedecer, hicieron todo lo contrario. Vamos a ver con una pequeña aclaración lo que nuestro maestro está recomendando con los textos bíblicos. En Hebreos, capítulo 3, 15, 16, 17, 18, 19. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Como ya no queremos ir a reposar, entonces empezamos a hacer lo malo, se endurece el corazón. Entonces por eso dice acá, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Cuál es la provocación? Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque aún no todos, mas con cuáles estuvo enojado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron al desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Fíjese, si desobedecemos, no entramos al reposo, no entramos. Hay dos tipos, como dije, de reposo, descanso, porque es un día de descanso que Dios ha decretado. Y vimos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, pero recomienda, en el 11, procuremos puede entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Están hablando Hebreos 4:11. Procuremos entrar en el reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, esa es una manera que nos está recomendando. Por eso dice en Hebreos, procuremos entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11, hemos pasado lectura. ¿Se dan cuenta entonces precisamente ese paso de Moisés en adelante? Murió Moisés, efectivamente, todo el mundo se corrompió hasta ahora. Muy bien, pero si nosotros ahora ya estamos poniendo por obra, porque no queremos que le pongan,
poner uno por obra, entonces, como nosotros hemos creído, como hemos creído en Dios, los que hemos creído tenemos que poner en práctica. Por eso dice en Hebreos 4:3, que la persona que cree en Dios entra a guardar el sábado y gracias porque está guardando, cree en Dios y está guardando el reposo y así estamos. Ya digamos practicando, pero nos falta cumplir. Ahí donde estamos fallando. Bien, ya muchos ya empezamos a poner en práctica el sábado, pero hay cositas que estamos fallando. Entonces, buscar que hacer reajustes y hacer un pequeño esfuerzo. ¿Cuáles son los puntos que estamos fallando? Dice, ahora, por ejemplo, sábado no guardamos desde la hora, por ejemplo, se guarda de las 6 en punto del viernes hasta las 6 del día sábado. ¿Por qué se dice las 6? Porque según Levítico 23:32, que el día del sábado, según Dios, se debe poner en práctica de puesta del sol a puesta del sol. Solamente en el Perú es las 6, de 6 a 6, solamente en el Perú. Porque usted, por ejemplo, viene el sol a las 12 del día, su sombra va a caer bajo sus pies. Solamente en el Perú es el único lugar. Entonces, por eso pone acá de 6 a 6, o sea, de puesta del sol a puesta del sol. Debemos de poner en práctica. Entonces, pues el día viene de puesta del sol a puesta del sol. Entonces dice nuestro maestro, de tarde a tarde, quiere decir de 6 del día viernes hasta el 6 del día sábado. Entonces el respecto nos ordena, porque sábado es un día consagrado para Dios. Por eso dice Éxodo 31:15. 31:15. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 31:15. Mejor conforme a la Escritura, para estar más convencidos con lo que dice la Escritura. 31:15 dice lo siguiente: 6 días harás obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Y cualquiera que hiciera obra en el día del sábado morirá ciertamente. O sea, no hay problemas. Entonces, bien claro están, 6 días será obra, domingo, lunes, martes, jueves y viernes, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Y cualquiera que hiciere obra en este día de sábado, morirá ciertamente. Como hemos leído en Isaías 58:13, es un día que no podemos hablar nuestras propias palabras, hacer nuestros propios negocios, ni andar en nuestros propios caminos. Debemos andar en los caminos de Dios, en los negocios de Dios y hablando las palabras de Dios. Así debía de ser. ¿Ya? Por eso recomienda estos versículos bíblicos. Ahora dice, entonces, sigamos viendo, dice, seguimos haciendo el mal, o sea, desobedeciendo. Mal significa desobedecer. ¿Qué hemos hecho entender qué es la desobediencia? Todavía somos desobedientes porque la Escritura dice, guardaréis de 6 a 6. No estamos cumpliendo. En la segunda falla, el sábado venimos tarde. Tercera falla, de día del sábado hacemos comprar para el desayuno, para el almuerzo. Tal vez dirá que no hay esto. Entonces, hay fallas. Una, que llegamos tarde. Segundo, a veces en las iglesias, en el sábado falta cualquier cosita. No han comprado el día viernes y lo mandan a la tienda o a la compra tal cosa porque falta. Y ya no está bien, ya estamos fallando. Por eso dice Jeremías 17, 21 y 22. Vamos a ver qué cosa dice Jeremías 17, 21 y 22. Vamos a ver, 17, 21 y 22. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día de sábado, para meter por la puerta de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, más santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Entonces, hay dos tipos de carga. Acá tenemos dos tipos. Uno, como dice acá, ir a comprar y luego en el día del sábado. Otra nos está recomendando que llegamos tarde. Entonces, estamos hablando de las cargas, hay dos tipos. Aunque recomiendan bastante, los grandes pensadores, con la misma experiencia, recomiendan que no debemos de conjuntar los problemas del hogar con el trabajo.
no debemos de juntar porque se llega digamos, la vida se complica y si no tenemos un buen equilibrio, vamos a terminar locos. O de lo contrario, nos puede dar un derrame cerebral o nos puede dar también hemiplegia. ¿Por qué? Porque ya no podemos soportar cuando se empiezan a juntar los problemas. Entonces, el problema del trabajo es uno, el problema de la casa es otro. En este caso, si hay problemas en la iglesia, son problemas de la iglesia. Entonces, no podemos juntar con los problemas de la casa ni con los problemas del trabajo. Tener cada cosa en su lugar. Por eso recomienda acá que no metas carga por la puerta de Jerusalén. No lleves tus problemas. No lleves tus problemas, tus complicaciones, no los lleves a compartir con tus hermanos. Tampoco saques los problemas de allá y compartas con la familia y con todos, tampoco. O sea que problemas allá, ahí quedan. Problemas acá se soluciona y acá se queda. Entonces cada cosa en su lugar. Hay dos formas de entenderlo, este versículo bíblico. Así es, queridos amigos, bien, la próxima continuaremos con este lindo mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios. Escrito está: escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.